Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Mario Puche. Hoy les voy a hablar sobre el neoliberalismo. ¿Qué es? Para entender un poco más del tema. El liberalismo es una corriente económica y política asociada al capitalismo. Sostiene que la economía se debe regir por el libre comercio, estar desregulada y privatizada, es decir, con menor intervención en las políticas de Estado. El término fue promulgado en 1938 por el economista alemán Alexander Roustan. Tuvo especial oportunidad a partir de 1980, luego de que líderes como Ronald Reagan, Thatcher y el economista Milton Friedman lo anunciaran en los discursos y en la práctica. En un intento de reformar el liberalismo clásico y de enfatizar el sistema capitalista, el neoliberalismo considera que la intervención del Estado del mercado promueve la infinidad a través de las regularidades sobre las industrias, los altos impuestos y los servicios públicos que no están sujetos a la competencia del mercado. El origen del neoliberalismo. El neoliberalismo como filosofía económica surgió en 1930 ante la necesidad de replantar el liberalismo clásico, que no resultó exitoso, y ante el agotamiento económico del modelo capitalista. Desde la teoría del liberalismo clásico defendió la libertad individual, el libre mercado, la igualdad ante la ley, la igualdad de género, el capitalismo, la propiedad privada, la democracia y el Estado de Derecho. Pero en práctica la corrupción y falta de moral no permitieron implementar esa teoría de manera total. El modelo capitalista defendía las circunstancias de gran cantidad de capital a nivel masivo, lo que implementó un aumento de inflación y una destrucción de la economía. A partir de 1929 tuvieron lugar de fuertes crisis económicas mundiales como la Gran Depresión. Los principales defensores del neoliberalismo consideraban que las políticas monetarias basadas en el modelo de John Keynes y la corriente liberal clásica fueron las causas de crisis mundiales. En base a los fundamentos, los conservadores liberalistas y postularon nuevamente el poder, también a partir de la década de 1980. Pues el punto clave son las características del neoliberalismo que se destacan. En primera es la privatización. Consiste en que los servicios como la educación, la salud, la seguridad y la ciencia, entre otros, sean administrados por entidades privadas, en lugar de estar reguladas por el Estado, es decir, que el exceso de los servicios estando restringido solo a quienes tengan dinero suficiente. Las personas que no tienen acceso a la educación adecuada no podrán progresar en su trabajo ni en su vida profesional. Por ende, la privatización de todos los servicios solo promueve beneficios por la minoría y la falta de calidad de vida para la mayoría. El siguiente es el libre mercado. Consiste en que los precios de los bienes y de los servicios se regulan en la base de la oferta y la demanda de un mercado libre de restricciones por la parte del Estado, defendiendo la apertura de la importancia y el control por parte del sector privado. Si esta modalidad no está moderada y regulada, contribuye a un menor desarrollo de la producción del país y solo riqueza a quien puede importar y vender esa mercadería a nivel nacional. No promueve el crecimiento comercial, el resto del sector productor se vuelve cada vez menos competitivo. El último punto de la característica es la competencia. Consiste en fomentar la competitividad de cada relación laboral, tanto el sistema productivo como la oferta de servicios, a fin de obtener más variedad de opciones de mercado. El problema surge ante la falta de regulación para establecer límites en el reaccionar comercial, lo que puede desencadenar una competencia desleal a costa de la explotación laboral, de la difusión engañosa, entre otros. Como siguiente paso son los principales beneficios o lo que funcionó o no en la implementación de este que empezó. Bueno, pues el libre mercado fue uno de los primeros beneficios. Promueve el comercio sin fronteras y con pocas restricciones del Estado para comercializar con los diferentes gobiernos. La siguiente es la competencia.
promueve la variedad de productos y servicios, lo que genera un contexto de mejora continua para descarcerse en el mercado respecto a las ofertas. Las principales desventajas o lo que no funcionó fueron la desigualdad. Promueve un conjunto de estrategias económicas que tienen impacto social y que generan una gran diferencia de clases. Por ejemplo, solo aquellos que tienen acceso a los servicios privados como la educación podrán alcanzar un mejor desarrollo profesional. La mayoría de quienes no tienen acceso a este tipo de servicios no pueden progresar. El monopolio, ese sí es el segundo, pues promueve que el poder sea controlado por una minoría elística que acapara la productividad y la fuerza de servicios. Quienes no tienen o no pueden generar dinero no logran llevar a cabo sus propios negocios, pero sí con necesarias como mano de obra del sistema productivo. El otro son los problemas económicos. Promueven un incremento de precios sin control, los sujetos a las leyes deliberadas del mercado en mano de los monopolios. Además, se genera con discusión de los salarios ante la gran demanda de trabajo, por lo que la mano de obra se abarata. El último punto son los problemas ambientales, porque promueve la obtención de la mayoría de ganancias en el menor plazo posible. En muchos casos, esto implica un respetar los procesos y normas establecidos para cuidado de los recursos del medio ambiente, del aprovechamiento de los recursos no renovables, de la calidad de vida de las personas o del desarrollo industrial responsable. En México, el neoliberalismo en México intentó influir el desarrollo económico, limitando el papel del Estado, reservando en manos de partículas del objetivo de inversión. El neoliberalismo es una filosofía económica que intenta impulsar la perspectiva hacia el estado de bienestar. Hay 4 antecedentes que marcaron el eje liberal de México. El enfoque liberal dio una pauta para que en diciembre de 1992 se firma el Tratado de Libre Comercio. Al entrar a la vigencia a partir del 1 de enero de 1994, este tratado permitió un acuerdo de naciones favorecidas promoviendo condiciones de comercio más aptas, facilitando las circunstancias de bienes y servicios hacia una competencia justa, la representación de uno de los estatus comerciales más importantes. Tercera fase es la fase de las empresas estatales, manteniendo el objetivo de ejercer una influencia dominante en su participación financiera o las normas y dirección de las que las rigen. Fue el neoliberalismo que logró que en 1993 de las 1.500 empresas estatales se redujeran a 203, implementando en ellas la inversión privada con el propósito de generar mayor productividad. Tal es el ejemplo de Teléfonos de México, que hasta el día de hoy han demostrado como resultado una mayor concentración económica y de desarrollo. La tercera fase sería la fase de modernización del Banco Central. La autonomía de México. En abril de 1994 garantizó el control, interrumpiendo sobre la oferta monetaria con la finalidad de ser adecuado a la estabilidad de poder adquisitivo de la moneda nacional. Las políticas de estabilidad permitieron la disminución del índice de inflación, recuperando la capacidad de crecimiento económico, volviendo más versátil el enfoque atractivo a un largo plazo. Y como última fase es la apertura del mercado externo, que permitió que los mexicanos gozaran la mayor oferta económica, con factores determinados a través de la oferta incrementando el comercio del país, reflejando que en distintas opciones de compra de productos básicos permitieron así sostener las necesidades adecuadas de cada nivel económico. Pues como último paso es la implementación de la identificación de algún recurso económico de mi comunidad para que se pueda potencializar para la mejora económica del lugar. Bueno, pues eso sería el maíz, la aplicación del maíz. El maíz tiene 3 aplicaciones posibles: alimento, forraje y materia prima para la industria. Como alimento se puede utilizar como grano maduro o no, o bien se puede elaborar con técnicas de molienda
en seco para tener un número relativo amplio de productos intermedios. Por cada ejemplo, se mola partículas de diferentes tamaños, que a su vez tienen un gran número de aplicaciones de una amplia variedad de alimentos. Se puede notar que el maíz cultivo en la agricultura de subvención continúa siendo utilizado como cultivo alimento básico. En lo que respecta a su aplicación como forraje, en los países desarrollados más del 60% de la producción se emplea para elaborar piensos y compuestos para aves de corral, cerdos y remuendas. En los últimos años, en los países de desarrollo, en los que el maíz es un elemento fundamental, se utiliza un porcentaje más elevado de la producción como ingredientes para la fabricación de lo que piensas. Desde hace relativamente poco, el maíz se eleva a despertando un gran interés como alimento para animales, debido a su mejor costo y a su capacidad de mejor eficiencia de transformaciones de los alimentos. Los productores de la molienda en seco son el germen y cubierta germinal del primero. Se utiliza para obtener aceite comestible de elevada calidad, mientras que la cubierta seminal o pericardia se emplea fundamentalmente como alimento, aunque en los últimos años se ha despertado interés como la fuente de fibra dietética. La molienda húmeda es un procedimiento que se utiliza fundamentalmente para la aplicación industrial del maíz, aunque el procedimiento de cocción de solución alcalina emplea para elaborar tortillas, el pan fino o el plano de México y otros países de América Central. También es una operación de molienda húmeda que se elimina el precario. La molienda húmeda produce almidón del maíz y subproductos entre los que figura gluten, que se utiliza como ingredientes alimenticios, mientras el germen del maíz elabora de producción aceite de comida como sobreproductor de harina, germen que se utiliza como pienso. Ha habido algunos intentos de emplear dichos subproductos para el consumo humano en distintas mezclas y formulaciones alimenticias. El aumento de los precios del petróleo han impulsado la intensidad de las investigaciones en la fermentación del maíz para producir alcohol combustible, el cual tiene un uso muy difundido en algunas partes de Estados Unidos. Con maíz fermentado se elabora también algunas bebidas alcohólicas. Por último, también tiene importancia la aplicación de los processos de planta de maíz, que se utilizan entre otras palabras como alimentos de animales y como se basa a extraer diversas producciones químicas de las pandojas, como por ejemplo fructural y silosa. Estos residuos también tienen importancia como elementos para mejorar los suelos.